Con este quinto video damos por terminada el estudio del pensamiento platónico y como tal lo vamos a dedicar al estudio de su modelo antropológico. Estudiar la antropología de Platón nos implica estudiar al mismo tiempo su concepción ética como su concepción política. La antropología de Platón está íntimamente relacionada con su concepción ética y con su concepción política. Es más, del concepto de hombre que desarrolla Platón se entiende la manera como nuestro autor define el problema de la ética, el problema de la virtud y el problema del bien. Y es obvio que desde esa concepción de hombre como ciudadano va a generar los principios que van a articular su pensamiento político. Dentro de esa relación antropología, ética, política, lo primero que tendremos que decir es que la principal característica de la antropología de Platón es su carácter dual. La antropología de Platón es dualista. En ese sentido deberemos entender que para Platón el hombre como tal es un compuesto de alma y cuerpo. No es una concepción totalmente original de Platón, ya lo sabemos, pero en Platón adquiere una característica bien interesante. El alma como tal es la parte inmortal del hombre, ya que el alma pertenece al mundo inteligible. El cuerpo es su parte corruptible, porque ésta como tal pertenece al mundo sensible. El problema es que para Platón el desarrollo de esa visión del hombre parte de una visión negativa, producto de la influencia de los pitagóricos, que se tiene del cuerpo. Platón, en ese sentido, desarrolla una visión muy peyorativa y altamente despectiva de todo lo que es corporal. Para Platón, el cuerpo es esa realidad que le impide al hombre separarse de lo sensible. En últimas, como nos impide separarnos de lo material, de lo sensible, el cuerpo es aquella realidad que nos ata al mundo de los placeres y nos convierte en seres en función del placer. Es por estas razones que Platón llama al cuerpo la cárcel del alma. El alma como tal no desea, ojo, el alma no desea estar en un cuerpo. Esta unión entre alma y cuerpo es simplemente accidental. Para Platón, lo fundamental en el hombre se encuentra en su psiché, o sea, en su alma. Lo que hace al hombre ser lo que es, lo vamos a encontrar en su alma, no en su cuerpo. El cuerpo es un accidente. El alma tiene que vivir en un cuerpo, pero no es lo fundamental. Ahora bien, a pesar de que el alma es lo fundamental, para Platón el alma no es única. El alma platónica se divide en tres. Existe un alma a la que le da el nombre de racional. Existe otra alma que es el alma irascible. Y por último existe el alma concupiscible.
En últimas, Platón tiene una concepción tripartita del alma. Tripartita, o sea que el alma no es una, sino que se divide en tres partes distintas. Como tal, esta división del alma pudiera para muchos de ustedes a primera vista parecer totalmente arbitraria, o sea, producto del capricho o de la especulación del filósofo, y en ese sentido carente de todo fundamento, de toda razón de ser. Sin embargo, si nosotros nos fijamos en las características psicológicas de los individuos, nos vamos a dar cuenta que pensamientos, que es lo que corresponde al alma racional, que sentimientos, que es lo que corresponde al alma irascible, y los impulsos, que es lo que corresponde al alma concupiscible, como tal, son los tres vectores psicológicos fundamentales para entender al hombre y por qué el hombre se comporta como tal. Por lo tanto, su concepción de alma está basada en los desarrollos fundamentales del hombre. El hombre no es hombre sin pensamientos, sin sentimientos y sin sus instintos o impulsos. La mejor forma que tiene Platón para explicar esta triple naturaleza del alma como tal, la desarrolla en un mito que es conocido como el mito del carro alado. Este mito se encuentra en el diálogo del Fedro. No se olviden que las obras de Platón siempre son diálogos. Entonces el Fedro es un libro de Platón, y en este libro Platón trata la cuestión sobre la esencia y sobre las partes del alma. Aquí podemos ver un gráfico del mito del carro alado. Es un carro de caballos, obvio, alado por dos caballos. Es un carro con alas, es un carro volador, y que es llevado por un cochero que en el mito recibe el nombre de Auriga. Auriga es el que conduce el carro como tal. Y dentro del mito se nos presenta el alma como una fuerza natural que mantiene, y eso es bien importante, que mantiene unido su carro y su cochero. No se olviden que cochero se llama Auriga en el mito. Y ese carro y ese sostén carro-cochero se encuentra sostenido por unas alas, que evita pues que el carro se precipite o se accidente. Tanto los caballos como los conductores, como los aurigas de los dioses, todos son buenos. Los de los hombres, por el contrario, no. No todos los caballos son buenos. Y desde ahí, en nuestro caso, el auriga, el cochero, guía una pareja de caballos. Uno hermoso y bueno, y otro feo y malo. Ese caballo hermoso y bueno es el caballo blanco. Ese caballo feo y malo es el caballo negro. Por lo tanto, como son dos caballos totalmente opuestos, para nosotros y para el auriga, la conducción de ese carro va a ser profundamente complicada, va a ser muy dura, y vamos a profundizar un poco más en los tipos de alma a partir del estudio
del mito del carro alado. Como ya lo hemos dicho, dentro del mito como tal existen tres actores. Un cochero conductor que recibe el nombre de Auriga, un caballo blanco y un caballo negro. Para Platón, cada uno de ellos representa cada tipo de alma que existe. El Auriga representa el alma racional, el caballo blanco representa el alma irascible y el caballo negro representa el alma concupiscible. El alma racional, según Platón, es la parte superior del alma humana. Esta alma es inmortal y divina, y gracias a ella es que nosotros encontramos el conocimiento y un concepto bien interesante en Platón, la vida buena. Ya lo vamos a desarrollar. El mito del caballo alado representa el alma racional con una metáfora que ya la hemos enunciado, que es la metáfora del Auriga o del cochero. Es la parte, si se quiere así, más importante del alma como tal. El alma racional tiene como función principal el conocimiento y la realización tanto del bien como de la justicia, porque en últimas un concepto socrático, ¿no? En la medida en que sepa, obro bien, y en la medida en que obro bien, pues obraré con justicia. El alma irascible es la parte del alma humana en donde ya no se va a situar el pensamiento ni la razón, sino en donde se va a situar la voluntad y el valor, que son los dos principios fundamentales. Dentro del mito del carro alado, como ya lo hemos visto, se representa al alma irascible con el caballo blanco como tal. En el alma irascible se encuentra la sede de la voluntad, del valor y también de una virtud fundamental, que es la fortaleza. Platón no defiende con claridad, o sea, aquí no existe una claridad si esta alma también es inmortal. No define con claridad la inmortalidad del alma irascible y la sitúa en el pecho, más exactamente en el corazón. Por último, el alma concupiscible. Esta es la parte mortal del alma humana y es la responsable de las pasiones y de los deseos. Dentro del mito del carro alado, el alma concupiscible se representa con el caballo negro, el cual es en esencia malo y es poco dócil, no se deja dominar fácilmente, y es en últimas el responsable de que el carro alado se precipite hacia el mundo sensible. En últimas, el caballo negro es el responsable del accidente del alma como tal. El alma concupiscible es la parte del alma humana más relacionada con el cuerpo, y en ella se encuentra la sede de los placeres, de los deseos y de todo tipo de apetito corporal. En ese sentido, encontramos aquí la sede tanto del sexo como de la fama y de la riqueza que ciegan al hombre en la búsqueda de su bien. El alma concupiscible
está tan íntimamente ligada al cuerpo que ésta se destruye cuando el cuerpo muere. Y esta alma está situada en el abdomen. Haciendo un resumen de lo dicho anteriormente, que es lo que se representa en el mito del carro alado. Para Platón existen tres tipos de alma: el alma racional, el alma irascible, el alma concupiscible. Estas tres se ubican en tres lugares distintos del cuerpo. El alma racional se ubica en la cabeza, el alma irascible se ubica en el pecho y el alma concupiscible se ubica en el abdomen. Dentro del mito están representadas el alma racional por el auriga, el alma irascible por el caballo blanco y el alma concupiscible por el caballo negro. Cada alma desarrolla una virtud, o sea, desarrollan algo que la hace buena y perfecta. Lo que hace buena y perfecta al alma racional es la prudencia, esa es su virtud. La virtud del alma irascible es la fortaleza. Y la virtud propia del alma concupiscible es la templanza. Y en cada hombre domina un tipo de alma, y a partir del dominio de tipo de alma se genera un tipo de ciudadano. Entonces, en aquellos hombres en donde domina el alma racional, el tipo de ciudadano que se generará es el gobernante o el filósofo. En aquellos hombres en donde domina el alma irascible, el tipo de ciudadano que se genera es el guardián y el guerrero. Y en aquellos hombres en donde domina el alma concupiscible, el tipo de ciudadano que se genera es el artesano. Y es que para Platón, a cada parte del alma también le corresponde una virtud. Y esa virtud es propia de cada tipo de alma. En ese sentido, al alma racional, la virtud que le corresponde es la prudencia. Al alma irascible, la virtud que le corresponde es el valor. Y al alma concupiscible, la virtud que le corresponde es la templanza. Desde esta reflexión es que se comienza a configurar lo que después se va a llamar como la ética de Platón. La ética de Platón, por lo tanto, parte de la concepción que nuestro autor tiene de la virtud. No se olviden que la virtud es el arete griego, lo que hace a una cosa buena y perfecta. Pero en el pensamiento de Platón, este concepto de virtud está sometido a un proceso de evolución. O sea, no siempre Platón va a manejar la misma idea de virtud. Y para Platón, la virtud es entendida desde una triple perspectiva. A lo largo del pensamiento platónico vamos a encontrar tres conceptos distintos sobre la virtud. Primero, Platón entiende la virtud como sabiduría, pero también la va a entender como purificación y también la va a entender como armonía. Vamos a tratar de establecer las principales características de cada una de estas concepciones de la virtud. Cuando hablamos de la virtud como sabiduría, creo que para todos queda claro que aquí se nota demasiado la influencia del intelectualismo moral de su maestro Sócrates. Por lo tanto, es un concepto en sus épocas de juventud. Para Sócrates, virtud y sabiduría están íntimamente asociadas. No olvidemos que Sócrates, y de la misma
manera Platón piensa que nadie hace el mal de manera intencional. Intencionalmente nadie obra el mal. De tal manera que para Platón la sabiduría es una de las virtudes más importantes, pues gracias a ella se puede superar el relativismo al cual nos habían sometido los sofistas. Ahora, en esta concepción de sabiduría que desarrolla Platón, no solamente se la debe entender desde el punto de vista teórico, y esa es la superación, sino que la sabiduría tiene un componente práctico, que era lo que los sofistas no entendían. Y es que, en últimas, hablando de la práctica, la sabiduría será la virtud que hará bueno al gobernante. Y es que un gobernante como tal solamente podrá ejercer el poder, solamente podrá gobernar si sabe. Para Platón entonces solamente puede gobernar aquel que sabe, o sea, en últimas, aquel que es capaz de conocer las ideas. Además de esto, en la perspectiva de Platón, el sabio es el único que puede llegar a conocer la verdad. Y es una verdad de tipo universal. Por lo tanto, la verdad propia de la sabiduría trasciende el relativismo de los sofistas. La segunda manera de entender la virtud es como purificación. A partir de la concepción tripartita del alma, a partir de esa división que Platón hace del alma en tres partes, resulta más fácil entender esta concepción, ya que para Platón la purificación como tal es una virtud esencial para el alma. ¿Por qué? Porque para Platón solamente el virtuoso es capaz de liberarse de todas aquellas pasiones que le atan al cuerpo. Y en ese sentido, para Platón, la purificación es la única forma que tiene el alma para evitar ese cuerpo que la incita, que la mueve, que la corrompe y la somete a los placeres naturales. En la virtud como purificación encontramos el pitagorismo como la principal influencia en su desarrollo. En la virtud como sabiduría habíamos visto la influencia del pensamiento socrático. Por último, tenemos la virtud como armonía. Este concepto aparece en una de las principales obras de Platón, que se titula La República. En la República aparece el concepto de justicia como uno de los principios fundamentales del actuar humano. Para Platón, el hombre justo es aquel en el que se da una armonía entre las tres partes del alma. Por lo tanto, para Platón, es justo aquel cuya alma racional es capaz de dominar, siendo prudente, el alma irascible, la cual será valiente. Y ambas, razón y alma irascible, orientarán el alma concupiscible, que deberá atemperarse. Repito entonces, ¿quién es justo? Aquel cuya alma racional, siendo prudente, domina el alma irascible, que será valiente, y ambas orientarán el alma concupiscible, que será atemperada.
Que el alma se atempere significa que esa alma se pueda controlar, se pueda calmar. Surge así, dentro del pensamiento de Platón, un modelo ético basado en el autocontrol. Ese es el principio fundamental del actuar humano. O sea, solamente el hombre es bueno en la medida en que sea capaz de dominarse racionalmente a sí mismo. Y el hombre que logre ese autocontrol será el hombre armonioso y el hombre justo como tal. Desde esta concepción ética, Platón elabora una especie de paralelo entre el alma y el Estado o la política. Compara el Estado con un ser humano a través de una metáfora organicista. ¿Qué significa organicista? Que así como el hombre está compuesto de muchos órganos y funciones, el Estado también parece un cuerpo, en donde hay diferentes funciones, diferentes elementos que cumplen diferentes roles como tal. En donde, como todas las partes del cuerpo tienen una razón de ser, asimismo, piensa Platón, todos los miembros del Estado cumplen con una función especial. Y es que, a diferencia de los sofistas, quienes entendían la sociedad como el resultado de una convención o de un pacto entre los individuos, para Platón la sociedad es el medio de vida más natural del ser humano, en contraposición con la concepción de los sofistas que entendían la vida en sociedad como un elemento estrictamente artificial. Platón afirma que si atendemos a las características de la vida humana, en efecto, nosotros podremos observar que el hombre en sí mismo no es autosuficiente, ni en cuanto a la producción de bienes materiales para su vida, en últimas, ni en cuanto a la producción de bienes materiales necesarios para su supervivencia, comida, descanso, salud, educación. No puede el hombre ser autosuficiente. El hombre a sí mismo, en la construcción de sus bienes materiales, no lo puede hacer por sí mismo. Pero tampoco lo puede hacer en cuanto a los aspectos morales y espirituales, que hacen la vida del ser humano algo propiamente humano. Por lo tanto, como el hombre no es autosuficiente, ni en la parte material, ni en la parte espiritual, ni en la parte moral, los otros, fundamentalmente, son el espacio para que el hombre pueda satisfacer sus necesidades. Platón nos va a exponer su teoría política en su obra más importante, que es La República, si no la más conocida. En este diálogo, Platón como tal nos va a formular su utopía, un concepto nuevo como tal, su utopía política. Platón nos va a intentar describir en la República cuál es su ideal de Estado. Y por ello, una de sus ideas centrales será el concepto de justicia. Un Estado es perfecto cuando es justo.
Este diálogo convierte a Platón en uno de los principales utopistas de la historia. Y es que en esta utopía, el gobierno debe caer en manos de los filósofos, de los sabios, tesis que es difundida por Platón para evitar la ineptitud que nuestro autor detectaba en muchos de los políticos, que no tenían el talante para hacerlo. Así, Platón ya de entrada nos va a postular que el modelo político es la aristocracia, o sea, es el gobierno de los mejores. Y para Platón los mejores, los que están mejor dotados para gobernar, son los filósofos. En ese sentido, esa aristocracia identifica la virtud con el saber. El buen gobernante es el sabio. Por lo tanto, en Platón, el poder político no se hereda, sino que se ocupa temporalmente gracias a las virtudes y sabiduría propia del gobernante. Por último, vamos a observar cómo Platón llegó a describir la evolución de las diferentes formas de gobierno, las cuales se entienden que en sí mismas contienen un grado de degeneración. Para Platón, la forma máxima de gobierno es la aristocracia. Es la forma, según Platón, de gobierno ideal. La aristocracia, como ya lo hemos dicho, es el gobierno de los mejores. Pero los mejores muchas veces son confundidos con los más fuertes, y entonces la aristocracia termina convertida en una timocracia, que es el gobierno de los guerreros, que es el gobierno de los más fuertes. Pero muchas veces la fortaleza no se entiende desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista económico, y entonces la timocracia se degenera en una oligarquía, que es el gobierno de los ricos, la cual, cuando los hombres se cansan de ser dominados por unos pocos con poder económico, da origen a su degeneración, que es la democracia. Miren que para Platón la democracia no es la forma perfecta de gobierno, es una degeneración, es la cuarta forma de gobierno, y que es el dominio de una masa, manipulable por otros, que cuando llega a la anarquía, o que cuando cada quien llega a hacer lo que quiere, implícitamente da pie para el origen de la tiranía, la cual sí, según Platón, será la ruina del Estado, porque uno solo mandará según su capricho y propia voluntad. La influencia de Platón en todo el pensamiento, en toda la vida intelectual y colectiva de Occidente, no se puede exagerar. Probablemente, dejando aparte quizá alguna figura religiosa como la de Cristo, es imposible encontrar a nadie que haya tenido una influencia más profunda, más duradera, más extensa que Platón. La obra de Platón sigue siendo leída, sigue siendo comentada, sigue teniendo una extraña frescura, una extraña espontaneidad todavía. Muchos grandes filósofos, muy importantes, muy interesantes, han quedado para ser estudiados por los especialistas, o necesitan muchas introducciones, muchos comentarios, porque realmente hoy nos encontramos ante ellos pues un poco desconcertados, no entendemos bien cuáles son sus preguntas, por qué dicen lo que dicen, qué problemas tratan de resolver, etcétera. Pero sin más, cualquiera puede leer directamente los diálogos de Platón y encuentra algo como la emoción del pensamiento y la emoción de la filosofía. Muchas veces le preguntan a uno, yo quisiera empezar a interesarme, estoy interesado por la filosofía, ¿por dónde empiezo? Evidentemente por algunos de los diálogos platónicos.
Leer el Gorgias, leer La República, leer el Fedro, leer el Banquete sobre el amor, leer cualquiera de los grandes diálogos platónicos es la mejor introducción a la filosofía.